Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Contrataciones Directas. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparecerá en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña el señor Javier Flores Pajuelo, coordinador de estudios técnicos de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema contrataciones directas. Adelante, Javier. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por su presencia. El tema que vamos a desarrollar a continuación, como bien se había indicado, es contrataciones directas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Estamos hablando de la ley vigente, la Ley 30/2025. El objetivo básicamente de esta presentación es dar a conocer los supuestos de aplicación y procedimiento de las contrataciones directas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, que permita a las entidades realizar un abastecimiento oportuno atendiendo a las necesidades de la entidad y al cumplimiento de las condiciones para su aprobación. Siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contrataciones directas? ¿Qué cosas son las contrataciones directas? Básicamente, en estos cuatro conceptos podríamos tener idea de cómo es una contratación directa. La contratación directa es un procedimiento de selección, como lo son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, entre otros, el cual se lleva de forma excepcional y son aplicadas de manera restrictiva, previo cumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Como recordarán, para identificar un procedimiento de licitación pública o concurso público, tendríamos que verificar objeto y monto, ¿verdad? El valor estimado o el valor referencial. Sin embargo, para las contrataciones directas, no bastan esos dos conceptos, no bastan esos dos criterios. Hay causales que define la Ley de Contrataciones, que son supuestos de aplicación para saber si estamos dentro de una causal de contratación directa o no. La contratación directa de por sí omite un procedimiento de selección diseñado con etapas y plazos, como ocurre en los demás procedimientos de selección. No obstante, exige la ejecución de actos preparatorios y ejecución contractual como consecuencia de su aprobación, ¿no? Excepto en la causal de situación de emergencia, cuya aprobación se regulariza de forma posterior, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, tenemos que es un procedimiento de selección, tiene carácter excepcional, las contrataciones directas, se aplica de forma restrictiva, y hay un cumplimiento de condiciones o requisitos que los funcionarios tienen que respetar para saber si estamos dentro de una causal de contratación directa, de las cuales vamos a aplicar más adelante. Siguiente, por favor. Respecto a los aspectos normativos de la contratación directa, las podemos ubicar en 4 artículos principalmente, tanto en la Ley de Contrataciones como en su reglamento. En ese sentido, tenemos el artículo 27 de la ley, donde se encuentran establecidos todas las causales de contratación directa. Son 13 causales de contratación directa. En el artículo 100 del reglamento, el desarrollo de la aplicación de cada una de estas causales de contratación directa. En el artículo 101 del reglamento, en la que se disponen consideraciones para la aprobación de estas contrataciones directas, y en el artículo 102 del reglamento, se precisa el procedimiento para poder contratar posteriormente a la aprobación de la contratación directa. Sugeriría más bien de que vayamos avanzando con esta exposición y que los presentes puedan tener a la mano también su normativa de contrataciones para ir revisando los artículos que se van mencionando y las causales que se va a presentar a continuación. Siguiente, por favor. Inmediatamente vamos con los supuestos de aplicación. Siguiente. El primer supuesto de contratación es contrataciones entre entidades. Esta causal se encuentra contemplada en el inciso A del numeral 27.1 del artículo 27 de la ley. A través de esta causal de contratación directa, las entidades podrían contratar a otra entidad para
la entrega de bienes, prestación de servicios, así como consultoría y ejecución de obras también, siempre que cumplan los siguientes supuestos. El primero, siempre que resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad en razón de costos de oportunidad. Y el segundo, la ley señala que no contravenga el artículo 60 de la Constitución Política. ¿Y qué cosa refiere el artículo 60 de la Constitución Política? El artículo 60 de la Constitución Política señala que el Estado reconoce el pluralismo económico y que la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, que solo se autoriza por ley expresa la labor, la actividad empresarial que tenga el Estado, ¿no? Directa o indirectamente. Como este artículo de la Constitución regula la actividad empresarial que tiene el Estado, cuando esta causal señala de que no se debe contravenir ese artículo 60, lo que se está refiriendo es que no estaría permitido para contratar empresas del Estado, básicamente porque las empresas del Estado, de forma redundante podríamos decirlo, de que realiza actividad empresarial para el Estado, ¿no? Entonces, esta causal implica de que cuando las entidades van a utilizarla, tienen que hacer un análisis, tienen que hacer una evaluación de que, primero, a quien se va a contratar, a la entidad que se va a contratar, no sea una empresa del Estado. Y segundo, que no realice la actividad que se va a contratar de manera habitual. ¿Qué cosa se entiende de manera habitual? De manera habitual, entiende la normativa que es cuando la entidad a la que se va a contratar ha realizado en el año más de 2 contratos del mismo objeto de contratación, ¿no? En los últimos 12 meses. Entonces, son 2 condiciones que establece la normativa de contrataciones para viabilizar esta contratación entre entidades, ¿no? Siguiente, por favor. La segunda causal es quizás una de las más utilizadas en estos meses, lamentablemente, en los acontecimientos catastróficos que ha tenido nuestro país, que es la situación de emergencia. La situación de emergencia supone cuatro momentos en los que la entidad podría aplicar esta contratación directa. Uno de ellos es acontecimientos catastróficos. ¿Qué entiende la normativa como acontecimientos catastróficos? Aquellos de carácter extraordinario, ocasionados por la naturaleza o acción y omisión del obrar humano, que genera daños, 1, y que afecte a una determinada comunidad, 2. Esos elementos, el acontecimiento catastrófico en el marco de la ley de contrataciones, tendría que estar sustentado en los informes técnicos. Tendría que determinarse una generación de daños, tendría que determinarse que está afectando a una determinada comunidad, tendría que sustentarse que es de carácter extraordinario. Hace poco hemos tenido los efectos del ciclón Yaku, que generó bastantes problemas en el norte de nuestro país, carreteras que se bloquearon, ciudades que se inundaron. Son acontecimientos catastróficos que ya de por sí habilitan a la entidad a poder realizar contrataciones directas bajo esta causal de situación de emergencia, ¿no? Otra situación de emergencia que reconoce la ley son situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, básicamente conflictos, ¿no? La tercera es situación que suponga grave peligro que ocurra alguno de estos supuestos anteriores, ¿no? No solamente es la ocurrencia de un acontecimiento catastrófico, no solamente es la situación que afecta a la defensa o seguridad nacional, sino que también es alguna situación en la que exista un grave peligro de que ocurra un acontecimiento catastrófico o una situación que afecte a la defensa o seguridad nacional. Eso tiene que estar acreditado, debidamente acreditado, señala el reglamento. Esta situación que ponga grave peligro no es por, de repente, un análisis subjetivo que pueda hacer la entidad, sino al contrario, tendría que tener un análisis lo más objetivo posible, o en todo caso documentado, de que efectivamente se está comprobando, o hay un análisis de comprobación de que exista una situación de grave peligro. Y la cuarta situación de emergencia es la emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud. Como lamentablemente también hemos pasado hace poco en nuestro país, en muchos países, la pandemia, el COVID-19, que generó justamente una emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, y que esto era motivo para poder estar o considerar que estamos en una situación de emergencia y por lo tanto contratar a través de esta causal de contratación directa, ¿no? Siguiente, por favor.
La situación de emergencia, a diferencia de las demás condiciones de contratación directa, tiene un matiz bastante especial. La situación de emergencia de por sí implica situaciones bastante apremiantes donde el funcionario tenga que tomar ciertas decisiones. Y a veces estas decisiones van más allá de un periodo que implica llevar a cabo determinados procedimientos administrativos. Es decir, si es que hay una emergencia, un terremoto, por ejemplo, y una entidad necesita comprar carpas para poder habilitar espacios donde pueda trasladar a la gente con las casas afectadas, eh, en lugar de hacer todo un procedimiento de selección o en lugar de hacer informes o memos o los diferentes pasos que implica una contratación, esta situación de emergencia, esta causal de situación de emergencia, habilita a la entidad a que puedan tomar decisiones de manera rápida. Contratar primero para después regularizar la contratación. Sin embargo, la normativa establece determinadas condiciones, ¿no? Porque de todas maneras, al ser una actividad, digamos, de libertad para el funcionario para tomar ciertas decisiones, la normativa de contrataciones parametra un poco de qué cosa es lo que se puede contratar en situación de emergencia. Y no es un parámetro bastante puntual, sino más bien bastante general. Señala que en una situación de emergencia se puede contratar lo estrictamente necesario de forma inmediata y directa, ¿no? Esos criterios de estrictamente necesario de forma inmediata y directa son criterios que deben estar netamente plasmados en los informes técnicos. Por estrictamente necesario, por ejemplo, podríamos entender como señala la opinión 77 del 2021 del OCE, que debe entenderse que mediante este método de contratación, dado su carácter sumamente excepcional, pueden contratarse aquellos objetos contractuales que resulten indispensables para prevenir los efectos del evento próximo a producirse o para atender los requerimientos generados como consecuencia del evento producido, ¿no? Como repito, este criterio tiene que estar respaldado básicamente en los informes técnicos, pero, digamos, fueron motivos de análisis de la entidad para poder contratar lo que se pretende contratar a través de esta causal, ¿no? A través de esta causal también es importante indicar que se pueden contratar bienes, servicios en general, consultoría de obras y ejecución de obras también. Estas contrataciones deben estar referidas a prevenir los efectos a producirse, así como para atender la consecuencia del evento producido. Tiene que haber una relación directa con eso. No es posible que, por ejemplo, y ha pasado, de que hay un río que se ha salido y la entidad, claro, contrata la descolmatación del río, contrata las defensas ribereñas, contrata otros servicios que están relacionados a la emergencia, pero ha pasado de que contratan también otros objetos que no tienen nada que ver con eso. Compran vehículos para transporte del alcalde, que de repente no tiene mucha relación con, o no tiene ninguna relación con el objeto que se pretende corregir, que es la salida del río, en el ejemplo, ¿no? Entonces tiene que tener una relación directa con la atención de la consecuencia del evento producido o para prevenir los efectos, ¿no? Otra condición, como se había señalado en la situación de emergencia, es la posibilidad de regularizar. Contratamos ahora, es decir, llegamos a un acuerdo entre entidad y proveedor, un acuerdo para el abastecimiento, y posteriormente a eso realizamos todos los informes, todos los documentos necesarios para formalizar la contratación. ¿Cuántos días tengo para realizar esta regularización? Son 20 días hábiles para realizar esta regularización. ¿Qué pasaría si de repente la entidad dejó pasar los 20 días por X motivo y estamos en el día 25? Aún no se ha regularizado. Muchos preguntan eso también en muchas asistencias técnicas que hemos tenido. Y en realidad, la normativa, no, si bien es cierto, ha establecido un plazo específico de 20 días hábiles para poder regularizar la contratación, nada obsta que pueda regularizarse de forma posterior, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una suerte de fin de responsabilidades si es que esta demora se debió a alguna omisión o algún accionar de parte de un funcionario estatal, ¿no? Sin embargo, nada obsta que se pueda regularizar, que además sería el único mecanismo para poder pagarle al proveedor, porque seguramente el servicio ya se realizó, seguramente el bien ya se entregó y se necesita regularizar para poder completar el expediente de contratación, el contrato, registrarlo en el SEACE y posteriormente a eso generar los pagos, ¿no? ¿Qué cosas se regulariza en una situación de emergencia? Todos los actos que debieron realizarse si se hubiera tratado de alguna otra contratación directa en general.
Es decir, se regulariza las actuaciones preparatorias, los informes técnico y legal, la resolución que aprueba la contratación directa, se regulariza el contrato también y el registro en el SEACE. Siguiente. La siguiente causal es una causal que generalmente genera muchos temores en la entidad, ¿no? Que es el desabastecimiento inminente. Y genera temores justamente por el grado de responsabilidad que esto implica. El desabastecimiento inminente se genera ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio general o consultoría. ¿Producto de qué? ¿Qué es lo que puede ocasionar una situación de desabastecimiento inminente? Una situación extraordinaria e imprevisible. Entonces, por extraordinaria deberíamos entender que es algún hecho o situación fuera del orden o regla natural o común. Y por imprevisible se entiende al hecho o situación que no pueda ser previsto. Estas condiciones deberían estar también en los informes técnicos, cuando se trata de una situación de desabastecimiento inminente. Además de esto, el requisito para saber si estamos ante una situación de desabastecimiento inminente que genere la contratación directa bajo esta causal, se tiene que acreditar que esto afecte o impida a la entidad cumplir con sus funciones, servicios, actividades u operaciones. Aquí hay todo un mundo de posibilidades, ¿no? Pero siempre y cuando el contrato que falte realizar o falte formalizar para llevar a cabo una prestación, digamos, vital para la entidad, tenga que estar referido a condiciones que afecten justamente el funcionamiento de la entidad o el cumplimiento de sus fines. Si eventualmente el contrato no tiene ese cariz de impedir el cumplimiento de las funciones de la entidad o sus funciones, evidentemente no podríamos, o que podría esperar, en otras palabras, no podríamos estar en una situación de desabastecimiento inminente. Otra característica de esta causal de contratación directa es que se aprueba solamente por el tiempo y cantidad necesaria para resolver la situación generada y convocar el siguiente procedimiento de selección. En una situación de desabastecimiento inminente, evidentemente no podríamos contratar todo el servicio que nos falta. Tiene que estar sustentado de por qué se está realizando una contratación por desabastecimiento inminente. Hay ocasiones, por ejemplo, que entidades realizan su contratación, un concurso público, que cayó en desierto 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, vamos a exagerar un poco, y que finalmente no se llega a concretar la contratación. Ya pasó, vamos a decir así, un año o quizás un poco más, y que finalmente la entidad no ha podido conseguir el resultado de los procedimientos de selección que ha ido convocando. Eventualmente, una situación de esta naturaleza que podría escapar a la entidad podría representar, sí, una causal de desabastecimiento inminente. Y digo exagerando en el ejemplo porque sabemos todos que cuando se declara desierto un procedimiento de selección, la entidad tiene que realizar todas las acciones que tiene a su alcance para que no se declare desierto nuevamente, ¿no? Entonces, estamos exagerando un poco porque evidentemente un procedimiento de selección declarado desierto varias veces es porque puede existir algún problema que parta también de la entidad, no solamente del mercado, ¿no? Pero en el ejemplo que esto dependa de una situación extraordinaria imprevisible, pueda pasar de que la entidad tenga que recurrir a una contratación directa bajo esta causal de desabastecimiento inminente. Si de alguna manera la entidad, al realizar una contratación por esta causal, una contratación directa por esta causal, agota ya el servicio o los bienes que necesitaba y ya no necesita realizar un procedimiento de selección correspondiente, tendría que justificar de que con esta contratación se agotó la necesidad, ¿no? El desabastecimiento inminente también de por sí implica responsabilidades, ¿no? Entonces, en las resoluciones que aprueban esta contratación directa por desabastecimiento inminente, tendría que también iniciarse el procedimiento o disponer que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente por si es que existe algún tipo de responsabilidad funcional. No necesariamente pueda existir sí una responsabilidad del funcionario. Hay causas de desabastecimiento inminente que son generadas por factores exógenos.
no necesariamente por una omisión o un accionar del funcionario público, ¿no? Sin embargo, esto va a depender del procedimiento disciplinario, donde se tenga que establecer también los mecanismos de defensa, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando no estamos en una situación de desabastecimiento inminente, y eso lo regula también la normativa de contrataciones, cuando no estamos en una situación de esta naturaleza, cuando se origine por negligencia, dolo o culpa inexcusable del funcionario o servidor público. Tampoco estamos dentro de esta causal, no se puede aplicar esta causal por periodos consecutivos que excedan el lapso requerido para superar la situación, salvo que exista un motivo diferente. En el ejemplo, ¿no? El ejemplo que habíamos utilizado anteriormente, era una consecución de desiertos, lo que generó una situación de desabastecimiento inminente y generó que la entidad pueda contratar de repente por 3 meses. Sin embargo, pasados los 3 meses, no podría la entidad utilizar el mismo motivo de la declaración de desierto para poder, reiterado, para poder continuar con una contratación de desabastecimiento inminente. Si eventualmente se presentara otro motivo, evidentemente sí lo podría hacer, ¿no? Una continuación de eso. Pero si es por el mismo motivo, eso está prohibido por la norma de contratación. Otra condición que no es una situación de desabastecimiento inminente es para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la contratación directa. Y acá podríamos hacer una diferencia clara con la situación de emergencia. La situación de emergencia, una vez producida la situación de emergencia, las entidades pueden contratar libremente, por decirlo de alguna manera. Luego de eso, regularizan todas las fases de la contratación hasta tener ya la aprobación de la contratación directa, ¿no? Y después el contrato y el registro en el SEAS. Todas las demás contrataciones directas se tienen que aprobar primero. Se aprueba primero para contratar después. En la emergencia pasa al revés. Se contrata primero y se regulariza la aprobación de forma posterior. Entonces, no es una situación de desabastecimiento. Aquellas que están para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación, ¿no? Y eso tiene que ver también con que tampoco está permitido realizar este tipo de contrataciones en vía de regularización, ¿no? Siempre se tiene que aprobar primero, en desabastecimiento inminente, la causal de contratación directa para después de eso contratar. Tampoco es una situación de desabastecimiento inminente cuando contratas prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender la situación presentada. En el ejemplo, de repente necesitabas 3 meses para poder llegar a adjudicar y contratar. Y puede haber entidades que hayan aprobado una contratación directa por desabastecimiento inminente por 1 año. ¿Excede? Podríamos decir que sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este detalle para que cuando se apruebe una contratación directa por esta causal, delimitemos el tiempo para superar el problema que estamos pasando en la entidad, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente causal es contrataciones con carácter de secreto, secreto militar o de orden interno. Esto lo podemos encontrar en el inciso D del artículo 27, así como en el artículo 100, inciso D del reglamento. Y esto está básicamente referido para Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia. Estas contrataciones con carácter secreto tienen que estar dentro de un listado aprobado por decreto supremo, aprobado por PCM, y que tiene que estar por decreto supremo, refrendado por el sector correspondiente. Y debe contar previamente con una opinión de la Contraloría. La respuesta de la Contraloría tiene que sustentarse en la comprobación del objeto contractual en la lista aprobada por decreto supremo, y este órgano de control tiene un plazo de 7 días hábiles para poder responder una consulta de esta naturaleza. Siguiente, por favor. La siguiente causal es proveedor único. Bajo esta causal se pueden contratar bienes y servicios, lo cual incluye consultorías, servicios de consultoría, ¿no? que pueden obtenerse de determinado proveedor o por razones de derechos exclusivos respecto de ellos. Lo más común que podemos encontrar en el Estado es justamente la protección de derechos exclusivos, ¿no? Lo más común referido a esta causal, me refiero, ¿no? A esta causal de proveedor único.
porque si no fuera por eso, es poco probable que encontremos alguna condición que solamente pueda ser cumplida por un solo proveedor, ¿no? Tenemos un mercado de contrataciones bastante amplio, donde las causales de proveedor único de por sí ya son pocas, y dentro de esas pocas, generalmente se aplican las causales en función del derecho exclusivo que tiene un proveedor y que lo hace único en el mercado, ¿no? Y esto tiene que estar sustentado en el estudio de mercado en el Perú, ¿no? Cuando llega un requerimiento por parte del área usuaria al área de administración, al área logística, el área logística se encarga de realizar las indagaciones de mercado, ¿no? De repente ahí podría saltar el tema, ¿no? De pronto hay una indagación de mercado donde todos los proveedores reconocen el bien, pero no pueden comercializarlo porque ya existe una firma que es el único en el Perú, el representante de la marca de repente, que es el único que puede comercializarlo en el Perú, ¿no? De tener esa información, el área de logística tendría que sustentarlo para poder formalizar una contratación por proveedor único, ¿no? De verificarse esta condición, obviamente, ¿no? El ámbito sería, en todo caso, el mercado peruano, ¿no? Siguiente, por favor. Otra causal que tenemos es la de servicios personalísimos. Y eso es para la contratación de servicios especializados, profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, brindado por personas naturales. En el caso anterior, cuando vimos proveedor único, podría ser tanto persona natural como persona jurídica. En el caso de servicios personalísimos, es solamente personas naturales. Perdón. El sustento de estos servicios personalísimos es la especialidad del proveedor, por ejemplo, que es el sustento de modo razonable e indiscutible sobre su adecuación para satisfacer la complejidad del objeto contractual. Perdón. Y el sustento también tiene que estar en función de la experiencia reconocida. Esta causal no puede ser materia de subcontratación, evidentemente, ¿no? Siguiente. Siguiente, tenemos los servicios de publicidad para el Estado. Y a través de los servicios de publicidad para el Estado, se contrata medios de comunicación televisiva, radial, escrita, o cualquier otro medio de comunicación según la ley de la materia. Disculpen que soy un poco mal de la garganta. Para difundir un contenido determinado al público objetivo al que se quiere llegar, ¿no? Y la ley de la materia estamos hablando que es la ley 28874, que está modificada por la ley 31515. Esta es la ley que regula la publicidad estatal. Y entre otras cosas, señala como requisito que para la aprobación para la definición de una publicidad estatal, cuando estamos ante una situación de publicidad estatal, debe existir por parte de la entidad que de forma interna, ya sea elaborado internamente o contratado, una propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión, ¿no? De acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, ¿no? No es posible realizar una contratación por servicio de publicidad del Estado escogiendo a cualquier medio. Tiene que existir un plan que justifique técnicamente por qué se está seleccionando determinados medios, que debe estar relacionado al público objetivo. También tiene que estar establecido la cobertura, la duración de la campaña, el equilibrio informativo, el impacto, la localidad de los medios y la obligatoriedad de la vigencia de autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en caso corresponda al tipo de medio. Este sustento tiene que estar igual en los informes técnicos para poder estar dentro de un servicio de publicidad. Para la norma de contrataciones, como lo vemos en la diapositiva, solamente regula el tema de los medios a través de los cuales se considera un servicio de publicidad para el Estado y la difusión de un determinado público objetivo. La ley de la materia regula por qué elijo determinado medio, cuál es mi público objetivo y cuáles son las finalidades de la campaña que voy a publicitar, ¿no? Así que hay que tener en cuenta también esta ley. Siguiente, por favor. La siguiente causal es servicios de consultoría, que son la continuación y o actualización de un trabajo previo. Esto es básicamente, son servicios de consultoría, pero son distintos a los de consultoría de obras.
Recordemos que la consultoría de obras es para la elaboración de expedientes técnicos, así como la supervisión de obras, ¿no? Estas son consultorías. Estos servicios de consultoría son ejecutados por un consultor derivado de un procedimiento de selección individual de consultores. No es cualquier consultoría la que implicaría esta causal. Esta causal es para la continuación de una consultoría previa. Una consultoría no cualquiera, una consultoría realizada bajo los márgenes del procedimiento de selección de consultores individuales que está en la normativa de contrataciones. Implica que esta contratación no debe exceder los márgenes del artículo 24 de la Ley de Contrataciones. Ese artículo 24 de la ley es el artículo que define el procedimiento de selección de consultores individuales y son aquellas contrataciones que van de un monto mayor a 41.200 soles hasta menor o igual a 60.000 soles. ¿No? Esos son los sustentos que tendría que tener una contratación directa bajo esta causal. Siguiente, por favor. Contratación de bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico. Esto está referido también a la contratación de bienes y servicios, lo cual incluye servicios de consultoría en general, que sean propios de la función que la ley le otorga a la entidad, ¿no? Si evidentemente una entidad no tiene esta función de investigación, experimentación o desarrollo, no debería realizar gastos en función de estas, ni esta causal, ni alguna contratación referida a esto, ¿no? Por ejemplo, esta contratación podría ser utilizada quizás por las universidades, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Que tienen dentro de sus funciones una función de investigación que justifique justamente la contratación de bienes y servicios para atender las funciones de la entidad. Y otra característica de esta causal es que los resultados de esta investigación deben ser para uso exclusivo de la entidad, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente causal es adquisición y arrendamiento de inmuebles, de bienes inmuebles, perdón. Y aquí no hay mayor indicación para el tema de la adquisición de inmuebles, ¿no? Basta con el objeto contractual para poder contratarlo a través de esta causal de contratación directa, así como el arrendamiento de bienes inmuebles también. Hay una indicación para el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, que también puede incluir el acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso del predio, ¿no? Y el acondicionamiento, según la ley de contrataciones, es la prestación destinada a habilitar un espacio físico, adecuando las dimensiones y disposición de esos espacios, así como la dotación de las instalaciones y equipamiento que posibiliten a la entidad la adecuada realización de las funciones para las que se requiere el inmueble, ¿no? O sea, en un arrendamiento también podría incluir estas prestaciones dentro de la contratación de arrendamiento de bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Otra causal que está en el inciso K del artículo 27 son los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios. Eso está querido, digamos, las personas que podrían, a las que se le podría contratar este tipo de servicios, son funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores y miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y es para la defensa de actos funcionales, ¿no? A los que se refiere la norma de la materia. Es aplicable también para la asesoría legal en defensa de las entidades en procesos arbitrales o judiciales, y en este único caso no requiere realizar una indagación de mercado previo, ¿no? Siguiente, por favor. Contrataciones derivadas de un contrato nulo o resuelto, cuya continuidad de ejecución resulta urgente. Y aquí, en esta causal, de repente podríamos considerar dentro del mapa de riesgos que realiza la entidad al momento de una nulidad de un contrato o encontrarse ante una posibilidad de una resolución del contrato. Y hablo del mapa de riesgos porque evidentemente cuando un contrato se corta por la nulidad o por una resolución de contrato,
de todas maneras va a haber una parte que no se va a ejecutar. Entonces, cuando las entidades revisan los daños que esto podría ocasionar, sacan en cuenta cuánto tiempo nos podríamos demorar para poder contratar la continuación. Ya no hablo de que si califica o no como resolución o como nulidad, porque eso evidentemente es un trámite, digamos, aparte, ¿no? Como estamos hablando de las contrataciones directas, es qué hacer después. ¿Qué hacemos con la parte que falta? ¿No? Algunas entidades podrían decir, uy, el plazo que necesito para contratar, el saldo es de 1 millón, para temas de servicios, perdón, tengo un servicio pendiente de 1 millón de soles, entonces corresponde realizar un concurso público, que son 3 meses o 4 meses, contratar y continuar con la prestación. Y eso no es exacto, porque podría pasar de que estemos dentro de la causal que estamos viendo en pantalla y ni siquiera poder realizar el procedimiento de concurso público, sino realizar una contratación directa. ¿Qué situaciones supone una causal de esta naturaleza? Que existe un sustento de la necesidad de la urgencia, basado en la urgencia de continuar con la prestación. Esto es un tema bastante amplio. El tema de la urgencia va a depender un poco del fin público para lo cual se está contratando el saldo, ¿no? O el valor de la obra o del servicio o del bien. Y también, evidentemente, cuando venga esto de un proceso, de un contrato declarado nulo o de un contrato resuelto. Pero cuando hablamos de un contrato de nulidad, un contrato nulo, un contrato que se ha declarado la nulidad, no es en todas las causales de nulidad. Recordemos que la nulidad implican 4 causales, ¿no? La primera de ellas es cuando se ha perfeccionado un contrato contraviniendo el artículo 11 de la ley, que son impedimentos, es decir, contratamos a una persona que está impedida para contratar con el Estado. Esa es causal de nulidad. La segunda es por haberse transgredido el principio de presunción de veracidad, documento falso o inexacto derivado del procedimiento de selección o al momento de la firma del contrato. En estas 2 causales de nulidad podríamos aplicar a esta causal de contratación directa, si es que además de esto tenemos una condición de urgencia, ¿no? Para cerrar la nulidad tendremos la otra nulidad de contrato, que es cuando se firma un contrato habiendo un recurso de apelación pendiente. Y la última es por haberse suscrito un contrato cuando la condición de causal, la condición de contratación directa no ha sido correctamente aplicada, ¿no? En estas últimas 2 causales no estamos dentro de esta posibilidad de contratar, ¿no?, de forma directa, que se está aplicando, ¿no? Esta causal de contratación directa únicamente reconoce la nulidad en los 2 primeros casos, ¿no? Y además la condición de urgencia. Hay un requisito previo para aplicar esta causal. Y el requisito previo es haber agotado el procedimiento que está en el artículo 167 del reglamento. ¿Y qué señala ese artículo 167 del reglamento? Es que este artículo señala de que, como un paso previo, digamos, a esta contratación directa, es que cuando se resuelve un contrato o cuando se declara nulo por estas causales, y evidentemente es de necesidad urgente, lo que puede hacer la entidad, o lo que debería hacer la entidad, es invitar a todos los proveedores que participaron en el procedimiento de selección. Previo a eso, tendría que determinar el precio y condiciones de las prestaciones que han quedado pendientes, tiene que contar con disponibilidad presupuestal, y la invitación tiene que, digamos, tener un periodo para la respuesta, esperar un periodo para la respuesta que es de 5 días, ¿no? Si evidentemente responden los proveedores, se va a tomar en cuenta el orden de prelación de lo que, perdón, de lo que resultó la evaluación del procedimiento correspondiente. Y eso también es aplicable para expedientes técnicos de saldo de obra, en caso el contrato de obra resulte nulo, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente es contrataciones de servicios de capacitación de interés nacional, de interés institucional, perdón. Y esos servicios de capacitación no es con cualquier empresa o entidad, ¿no?
con entidades autorizadas conforme al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Y también podría ser con organismos internacionales especializados, siempre y cuando tengan como finalidad u objeto la prestación de servicios de formación, capacitación o asistencia técnica, ¿no? Hay que tener en cuenta esos requisitos para que cuando estemos dentro de esta causal no estemos aplicándola de forma incorrecta, ¿no? Siguiente. Hasta aquí hemos repasado las 13 causales de contratación directa. Cada contratación directa de por sí es un mundo. Cada contratación directa de por sí implica un sustento de por medio, porque es el corazón de la aprobación de la contratación directa, va a ser el sustento técnico que esto implica, ¿no? Y ahora vamos a revisar las aprobaciones, cómo se realizan las aprobaciones de las contrataciones directas. Y eso sí funciona igual para todas. Siguiente, por favor. Es un requisito obligatorio, como se había indicado anteriormente, la existencia de informes previos que contengan el sustento técnico legal. Tiene que existir también la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa, ¿no? Quien aprueba las contrataciones directas es el titular de la entidad o acuerdo de directorio, según corresponda. En el caso de gobiernos regionales, es a través de una resolución ejecutiva regional. En el caso de gobiernos locales, es por resolución de alcaldía. Y además se puede delegar también la facultad de aprobar las contrataciones directas, pero se puede aprobar no en todos los casos, en los casos que están señalados por ley. ¿Cuáles son esos casos? En el caso de proveedor único, en el caso de publicidad estatal, en el caso de adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, en el caso de servicios especializados de asesoría para defensa de funcionarios, en las contrataciones derivadas de contrato nulo o resuelto y de continuidad urgente, y en el caso de servicios de capacitación de interés institucional. En esos casos, es posible que el titular pueda delegar la facultad de aprobar contrataciones directas a otros funcionarios. El siguiente, por favor. Algo más de la aprobación de las contrataciones directas. Se encuentra prohibida la aprobación en vías de regularización. La única posibilidad de regularización es con la contratación bajo la causal de situación de emergencia. Las contrataciones complementarias no resulta aplicable en contrataciones directas. Las prestaciones adicionales en caso de situación de emergencia, de desabastecimiento inminente, deben cumplir igual los requisitos correspondientes a las prestaciones adicionales, a la aprobación de prestaciones adicionales, y el documento que aprueba la contratación directa, ¿no? El documento emitido o adoptado, la decisión adoptada, tiene que publicarse en el CAC dentro de los 10 días hábiles siguientes a haberse adoptado la decisión. Siguiente, por favor. Finalmente, tenemos el procedimiento para las contrataciones directas. Es un procedimiento igual para todas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Es un procedimiento similar para todas, ¿no? Que es luego de aprobada la contratación directa, la entidad realiza acciones inmediatas para la contratación, ¿no? Es decir, tiene que disponer igual el órgano de logística o organización, el que esté encargado de realizar la contratación, para poder pedir las cotizaciones o pedir las ofertas para poder concretar ya la contratación derivada de este procedimiento. Tiene que existir unas bases, ¿no? Tiene que elaborarse bases. Las normas señalan de que la elaboración de bases debe tener los incisos A, B, E, F, L, y O del artículo 48 del reglamento, ¿no? Que son la denominación de la contratación, las especificaciones técnicas, TDRs o el equivalente, sistema de contratación, modalidad de ejecución contractual, cuando corresponda, las garantías aplicables y la proforma de contrato, ¿no? Elementos básicos en unas bases para una contratación directa. Se requiere invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las características y condiciones establecidas en las bases. Es importante de que igual exista una indagación de mercado previo, donde ya la entidad ha determinado un análisis de mercado, donde pueda verificar condiciones de precio, condiciones de prestación, y pueda tomar la mejor decisión. Cosa que al momento de aprobada la contratación directa y tenga que invitar a un proveedor, la entidad ya cuente con una información previa que le habilite a tomar una decisión bajo los principios de la ley de contratación. Y la suscripción del contrato
tanto los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías no varían, ¿no? Lo que sí podría variar son los plazos para la suscripción del contrato, y eso es definido por la entidad en atención a su necesidad. Bueno, hasta aquí muchas gracias por su atención. Hemos explicado brevemente cuáles son las causales de contratación directa, procedimiento para su aprobación también. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Javier, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las consultas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando en el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Javier. La primera pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la diferencia en las contrataciones directas en situación de emergencia y en estado de emergencia? Ok, muchas veces se confunde ambos términos, estado de emergencia con situación de emergencia. Arranco por la situación de emergencia. La situación de emergencia son 4 condiciones que hemos visto en las diapositivas. La situación de emergencia, como tal, lo define la propia institución, la propia entidad, en función de lo que está pasando en la entidad o en su alrededor, o a su alrededor, perdón. ¿Qué habilita esta decisión? ¿O qué habilita la verificación de una situación de emergencia? Habilita la posibilidad de contratar de forma directa y regularizar posterior, ¿no? O sea, el objetivo de identificar una situación de emergencia, el objetivo es contratar rápido. Eso, ese es el objetivo, contratar rápido. Habilita la entidad para contratar rápido, ¿no? Ante una situación de esta naturaleza. El estado de emergencia no está referido a contrataciones. El estado de emergencia es una opción que tiene el presidente de la República para restringir algunos derechos constitucionales. Por ejemplo, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión, el libre tránsito. Esos son derechos constitucionales que garantizan, digamos que el Estado garantiza a todo ciudadano, ¿verdad? Pero en un estado de emergencia, cuando el gobierno decreta un estado de emergencia, lo que está diciendo es que esos derechos fundamentales van a ser restringidos. Es decir, se puede plantear, por ejemplo, una cuarentena, ¿no? Con un toque de queda, ¿no? Eso es una restricción al libre tránsito. Se puede prohibir las reuniones, como pasó también en la pandemia, ¿no? Eso también es una restricción a la libertad de reunión, ¿no? Pueden entrar también al domicilio si es que el Estado considera algún tipo de situación que lo amerita, ¿no? Sin necesidad de una orden judicial, ¿no? Esta es una salvedad justamente a la garantía de inviolabilidad de domicilio, ¿no? Entonces, en un Estado de Derecho, el objetivo es dar a conocer a la ciudadanía que se va a dejar en suspenso la garantía de estos derechos constitucionales, ¿no? ¿Quién lo dispone? El presidente de la República. En el caso de la situación de emergencia, no tienes ese alcance, digamos, nacional a toda la población, sino el único alcance es para la entidad, lo define la entidad para el objetivo de contratar de una forma rápida e inmediata, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Muchos lo confunden porque puede tener la misma causa, ¿no? Un terremoto, un ciclón, como hemos pasado, el fenómeno del niño, etcétera. Puede tener esa causa que amerite una situación de emergencia en la entidad para contratar rápido, y que a la vez el gobierno decrete el estado de emergencia, de emergencia, para restringir los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Básicamente esa es la diferencia. Gracias, Javier. Nuestra segunda pregunta es: ¿cuáles son los requisitos para realizar una contratación directa por arrendamiento de inmueble? De acuerdo. En la diapositiva hemos visto, digamos, algunos requisitos formales, por llamarlo de alguna manera. El informe técnico, el informe legal y el arrendamiento de inmuebles, ¿no? El mismo objeto de la contratación ya define la posibilidad de aprobar esta contratación directa, ¿no? Sin embargo, digamos que no sería correcto que solamente nos amparemos en esta única disposición, porque existen otras disposiciones también donde se tiene que sustentar la necesidad, por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, en respeto también a los demás principios, es importante de que exista una evaluación también de los costos, ¿no?
Evidentemente, si no hay primero, si no hay una necesidad de mudarse, y sin embargo arriendas un bien inmueble que lo vas a tener ahí, entonces no estás cumpliendo con la satisfacción de la necesidad. No existía una necesidad de mudanza. Debería existir, sí, evidentemente, un análisis de la necesidad real, quizás temas de precios, ¿no? Una evaluación de cuánto te cuesta el metro cuadrado, ¿no? En los alrededores o en la zona que quieras alquilar, quizás los accesos, ¿no? Que de repente estás en una entidad que puede tener varias sedes a la vez, y uno de los criterios podría ser que el acceso de estas sedes, digamos, sería de mejor coordinación si estuviera en una determinada zona, ¿no? ¿Qué más podrías incluir dentro de eso? Los costos que podría generar posteriormente al arrendamiento. No es igual alquilar unas oficinas que ya está, digamos, con alguna cierta estructura, que alquilarla en gris, ¿no? Donde tienes que gastar parte de tu presupuesto para poderla habilitar, ¿no? Esas consideraciones creo que es importante realizarlas antes de tomar la decisión de arrendamiento, ¿no? Quizás ya no en los aspectos netamente formales, sino los aspectos materiales que, digamos, habiliten a una decisión correcta, ¿no? Por parte de la entidad. Muy bien, Javier. Nuestra tercera consulta ¿es obligatorio que las entidades cuenten con una directiva interna de contrataciones directas? No es obligatorio. No es obligatorio. Tenemos la ley de contrataciones, que es la que dispone justamente la posibilidad de contratar a través de este mecanismo, a través de este procedimiento, en cumplimiento de los objetivos o de los requisitos o condiciones que establece la propia ley. El reglamento de la ley de contrataciones dispone también cómo es que se aplica en cada caso. Una directiva interna, digamos, no es obligatorio en ese escenario, ¿no? Basta con las causales. Salvo que la entidad vea la necesidad de establecer cierta organización dentro de la entidad que regule quién puede realizar determinado requerimiento o qué área puede apoyar de repente en realizar el requerimiento, ¿no? Salvo que la entidad vea esa necesidad, pero no es obligatorio tener una directiva interna. Gracias. Nuestra cuarta consulta ¿es posible que a través de la contratación directa se pueda gestionar saldos de obra de otros regímenes contractuales? Eh, de que se puede contratar saldos de obra, lo hemos visto en la causal también, donde te habilita a contratar cuando tu contrato se ha declarado nulo, cuando se ha declarado desierto, perdón, cuando se ha resuelto el contrato, perdón, cuando el contrato se ha declarado nulo, ¿no? Ahora, estos contratos evidentemente deben tener un origen, ¿no? Este origen, la normativa de contrataciones para esta causal lo delimita a la norma de contrataciones, justamente. ¿Y por qué lo limita la norma de contrataciones? Porque establece un procedimiento previo. Acordémonos que esta causal de contratación directa, donde tú puedes contratar el saldo, implica un procedimiento previo, que es el que está en el artículo 167 del reglamento. Es decir, de que tengas que determinar el saldo, el monto y las condiciones, y tienes que invitar a todos los que participaron en esos procedimientos de selección que dieron origen a ese contrato nulo o resuelto, ¿no? Entonces ya implica una aplicación de la norma de contratación, ¿no? Eh, Más allá del régimen de la ley de contrataciones, no sé en qué aspecto sería la consulta, pero también además de eso, tenemos las contrataciones que se pueden realizar para la reactivación de obras paralizadas, ¿no? La reactivación de obras paralizadas, que existe una ley que se ha venido capacitando por parte de la DGA, implica de que una obra hecha por administración directa pueda ser realizada también a través de un procedimiento específico, ¿no? O un contrato hecho también por la norma de contrataciones que necesites contratar el saldo, también está incluido en esta causal de contratación directa. No sé en qué régimen será la consulta, pero el espacio en el cual se aplica esta contratación directa es básicamente la ley de contratación. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta ¿se puede realizar una contratación directa luego de que la buena pro fue declarada nula por segunda vez? Ahí podríamos estar dentro de la causal de desabastecimiento inminente. Se había utilizado un ejemplo
digamos, exagerando con las declaraciones de desierto de 10 veces desierto, de 8 veces desierto, ¿no? Los motivos que generen a la entidad un desaparecimiento inminente pueden ser diversos, ¿no? Siempre y cuando no estemos dentro de una situación de dolo, ¿no? O de culpa de parte de algún funcionario, ¿no? Digamos, por las anotaciones dentro de esta consulta, diera a entender de que estuviéramos hablando de un desaparecimiento inminente, de que se pueda contratar a través de esta vía, ¿no? No te sabría decir si son dos declaradores de desierto o tres, ¿no? Lo analizaría más que todo por los elementos de la propia contratación directa. Carácter extraordinario, imprevisible, que no exista dolo y todo lo demás que hemos explicado, ¿no? Más allá de la cantidad de desiertos. Muy bien. Nuestra siguiente consulta es, ¿qué medidas de prevención se debe tener en cuenta al realizar una contratación directa? Bueno, los sustentos siempre van a ser la clave de una contratación directa. Cuando existe una contratación directa, siempre es cuestión, es materia de alguna observación, alguna revisión, porque en las contrataciones directas muchas veces se dice de que las contrataciones son a dedo, ¿no? Por ese motivo es que existe mucho análisis de este tipo de contrataciones, ¿no? Contrataciones directas. Pero, ¿qué refuerza mi decisión como funcionario para tomar una decisión de la causal y tomar una decisión de por qué contrato a este proveedor? Justamente la parte previa. Las actuaciones preparatorias se mantienen en una contratación directa, como si fuera cualquier procedimiento de selección. Entonces, ¿tendría que haber una indagación de mercado? Sí, efectivamente. Es importante que exista una indagación de mercado. Salvo en la defensa de funcionarios donde no es obligatorio, ¿no? Pero en todos los demás sí. Quizás en la situación de emergencia, de repente no puedas realizar por la propia emergencia que estás atravesando, ¿no? Que son causas justificables, ¿no? Pero sin embargo, si se trata de alguna otra causal, evidentemente una indagación de mercado te apoyaría a decidir por qué contrataste a un proveedor y no a otro, ¿no? Y en esa indagación de mercado podrías pedir incluso información, podrías pedir algunos requisitos funcionales de parte del producto que vas a comprar, o el cumplimiento de algunas características del servicio que vas a contratar, ¿no? O el perfil de un proveedor, ¿no? Todo eso puedes hacerlo en la indagación de mercado, ¿no? Y es importante también un tema, y qué bueno que la pregunta vaya por ese lado, porque uno de los riesgos justamente es el sobreprecio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hacemos una indagación de mercado, generalmente ya los proveedores que están metidos en el ámbito de las contrataciones ya lo saben, ¿no? Cuando una entidad me pide a mí como proveedor una cotización y mi precio es 100, yo le pongo 120. ¿Por qué? Porque va a haber una determinación de un valor estimado y sobre ese valor estimado que eventualmente se pueda colocar en 120, yo voy a empezar a jugar con un precio menor, ¿no? Para poder ganar, ¿no? Pero cuando se trata de una contratación directa, si al proveedor no le decimos de que, ojo, que dame tu mejor oferta, el proveedor siempre va a seguir cotizando 120. Entonces, no es solamente pedir una cotización al proveedor y esperar la respuesta a que nos dé cualquier precio, sino es importante decirle al proveedor, ojo, que podríamos estar en una contratación directa, así que dame tu mejor precio. Así, porque ese precio va a ser el que entre en competencia, ¿no? Si no le hacemos esa salvedad al proveedor, generalmente nos va a presentar un valor más alto, porque él va a pensar de que se va a establecer un valor estimado, y sobre la base de eso va a haber un concurso, digamos, publicado en el CACE al cual yo pueda participar, ¿no? Entonces, es importante señalar, dar esta información también a los proveedores para poder tener un precio justo, ¿no? Muy bien. Vamos a leer la siguiente consulta que hemos recibido por parte de los participantes que se inscribieron al evento. La séptima consulta ¿es posible aplicar los principios de libre competencia y transparencia en una contratación directa? Sí, sí es posible. Justamente lo que venimos explicando, ¿no? Que quizás en la indagación de mercado se pueda, digamos, promover estas prácticas de pluralidad, preguntando a varios proveedores del mercado, ¿no? Evidentemente, no todas las causales de contratación directa va a poder realizarse este tipo de acciones, ¿no? Hay otras como la del secreto militar que evidentemente de repente no se va a poder porque quizás existe un solo proveedor,
o quizás, bueno, en la defensa de funcionarios tampoco se podría, ¿no? Porque básicamente hay una suerte de identificación del propio funcionario que puede decidir también al estudio que lo va a representar o a la asesoría que lo va a representar, ¿no? Pero en otras causales, digamos, en la medida de lo que se pueda, evidentemente, ¿no? Es posible, sí es posible. Gracias, Javier. Nuestra siguiente pregunta es, ¿las contrataciones directas por situación de emergencia requieren aprobación previa mediante instrumento resolutivo? No, no es necesario. O sea, mejor dicho, las contrataciones por situación de emergencia es la única causal de contratación directa que habilita contratar primero para después regularizar. Va a existir un documento que apruebe la contratación directa, pero eso no es previa a la contratación, ese es posterior, como producto de la regularización, ¿no? Más bien, esta causal te permite contratar rápido atendiendo la emergencia y después de eso regularizar, ¿no? Muy bien. Nuestra siguiente pregunta es, ¿las contrataciones directas deben estar registradas en el Plan Anual de Contrataciones? Sí, cuando hablamos de contrataciones directas, la contratación directa de por sí es un procedimiento de selección, igual como lo es el concurso público, la licitación pública, ¿no? Con un procedimiento totalmente diferente y con una condición que tenga que ser probada o que tenga que ser sustentada previamente, ¿no? Salvo el caso de la emergencia, como habíamos estado señalando. Y en esa parte de aprobaciones previas, o en esa parte de elaboración de documentos previos, toda esa parte de actuaciones preparatorias, eso no se modifica, eso sigue siendo igual. Y parte de las actuaciones preparatorias es justamente la publicación en el plan anual, ¿no? Salvo en el caso de emergencia, que eso se puede regularizar. Gracias, Javier. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el monto máximo para una contratación directa? Bueno, no existe un monto máximo para las contrataciones directas. Algunas contrataciones directas establecen criterios de lo mínimo indispensable, por ejemplo, ¿no? Y cuando contratas una continuación de un servicio de consultoría, por ejemplo, lo hemos visto, el límite es el monto que se utiliza para los procedimientos de selección de consultores individuales, ¿no? Pero más allá de eso no existe un límite máximo, ¿no? Bien, nuestra siguiente pregunta es, ¿existen plazos para la regularización de los actuados de una contratación directa? Eh, Contratación directa entiendo que es la de emergencia, que es la única posibilidad a la regularización. Y sí, son 20 días hábiles para cumplir eh, con todos los trámites, con la regularización de todos los trámites en una contratación por situación de emergencia. 20 días hábiles. En las demás, como habíamos señalado, se requiere primero aprobarse la contratación directa para después de eso contratar, ¿no? En la emergencia son 20 días para regularizar. Muchas gracias. Pasamos a nuestra 12ª pregunta. Y es, si se tiene una resolución de estandarización de unos bienes, ¿se puede hacer una contratación directa de esos bienes si en el mercado existe un proveedor con carta de exclusividad de la marca? Habíamos visto justamente en la causal de proveedor único que muchas veces de estas contrataciones se puede sustentar en una exclusividad, ¿no? En una exclusividad de marca o de uso del producto en un país, ¿no? En el Perú en este caso. Eh, Ahora, pedir una determinada marca digamos, en algunas entidades es posible cuando tienen un procedimiento de estandarización previamente aprobado, ¿no? No necesariamente tiene que decantar en un procedimiento de estandarización, porque un procedimiento de estandarización estandariza el producto, básicamente. Pero ese producto podría ser de libre comercialización por cualquier proveedor, por ejemplo, ¿no? Pero si además de la identificación de este producto y marca hay un solo proveedor, entonces podríamos estar hablando de una causal de proveedor único, ¿no? No siempre sucede, ¿no? Pero de darse el caso por la exclusividad, que es lo que define básicamente esta causal, sí se podría realizar. Gracias, Javier. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se aplica una contratación directa para la contratación de la elaboración del expediente técnico de obra de un contrato resuelto en la cual no hubo elaboración de expediente de contrato? Wow.
que haya habido un contrato sin expediente de obra, sin expediente técnico, de por sí ya es grave el tema, ¿no? Sin embargo, la causal que hemos revisado, donde si existe un contrato que se ha resuelto, aunque en realidad, claro, digamos, no sé cómo se ha estado avanzando una obra si es que no tenía un expediente técnico, ¿no? Pero eh, la condición normativa para poder contratar para realizar esta contratación directa bajo esta causal, ¿no? Para contratar algunas necesidades urgentes, implica de que se tenga que elaborar, ¿no? Las condiciones, así como el monto de lo que resta por cumplir, ¿no? Esto podría implicar también la elaboración de un expediente técnico. Y más bien, la normativa de contrataciones define que bajo esta causal, cuando se trata de obras, también se puede contratar el expediente técnico, ¿no? Entonces, claro, podrían elaborar un expediente técnico a razón de esta causal, porque el contrato derivado, que es una necesidad urgente de continuar, es un contrato de obra, ¿no? Gracias, Javier. Nuestra siguiente consulta es, ¿cuál es el marco legal para realizar la regularización de una contratación directa cuyo plazo ha vencido? Bueno, hay opiniones del OCE donde justamente señalaban lo que se había indicado en la exposición, ¿no? De que si bien es cierto son 20 días hábiles, eh, lo que señala la norma para poder regularizar, no hay ninguna restricción para que se pueda regularizar una contratación posterior a ese plazo, ¿no? De todas maneras, tendría que haber una suerte de deslinde de responsabilidades internas para ver si es que no ha habido alguna omisión o alguna mala maniobra de algún funcionario, ¿no? Pero nada obsta de que se pueda regularizar un expediente de contratación, digamos, en vía de regularización, una situación de emergencia, cuando pasen estos 20 días. Más bien sería la única forma de que la entidad pueda pagarle al proveedor, porque si no regulariza, digamos, después de los 20 días, el proveedor se queda impago y al final el problema sería mucho mayor, ¿no? Gracias, Javier. Pasamos a nuestra penúltima consulta del día de hoy. Y es, ¿existe la posibilidad de solicitar ampliación de plazo en una contratación directa por emergencia? Una ampliación de plazo, sí. En realidad, las contrataciones directas, de alguna manera, tienen una aplicación, eh, digamos, vamos a llamarla de alguna manera rápida, ágil, en función de los demás procedimientos de selección, porque no establece plazos y etapas, ¿no? Pero recordemos que una contratación tiene tres fases, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, la fase de procedimiento de selección y la fase de ejecución contractual. En las contrataciones directas, el procedimiento de selección, que es la segunda fase, tiene estos componentes, ¿no? De los informes, del sustento y la decisión de aprobación de la contratación directa. Pero la parte de actuaciones preparatorias, como la parte de ejecución contractual, sigue siendo la misma, ¿no? Eso implica de que si existe alguna ampliación de plazo dentro de esto, sí es una figura que se podría dar bajo las causales de ampliación de plazo que están reguladas en la ley de reglamento. Gracias, Javier. Y la última consulta que hemos recibido de parte de nuestros participantes es, ¿el término de contrataciones directas se refiere a procedimientos de contratación directa por situaciones como emergencia y otros, o se refiere a contrataciones directas exceptuadas en la Ley de Contrataciones del Estado por montos iguales o inferiores a 8 UITs? Sí, gracias por la pregunta, porque esto me permite también explicar un poco más, digamos, sobre cuáles son los conceptos que se utilizan para ese tipo de contrataciones, ¿no? Lo que hemos visto en estas diapositivas es la contratación directa en cuanto a procedimiento de selección, ¿no? Con los mecanismos que hemos estado explicando. Regularmente, digamos de forma coloquial si se quiere, algunas entidades, algunos funcionarios llaman contratación directa a aquellos donde no aplican la ley de contrataciones. O sea, estamos hablando básicamente de las contrataciones menores a 8 BTs. Las contrataciones menores a 8 BTs, la ley de contrataciones no lo ha definido como tal, ¿no? Son contrataciones excluidas de la ley de contrataciones, ¿no? Coloquialmente se habla como contratación directa, algunos le dicen menor 8 BTs, otros le dicen orden de servicio, orden de compra. No tiene un nombre específico, ¿no? Propiamente la ley de contrataciones establece como nombre de contratación directa a las contrataciones que están dentro del marco de la ley de contrataciones bajo estas causales, ¿no?
Un adelanto también, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, por ejemplo, define a estos contratos menores a 8 UITs como contratos menores, ¿no? Y de por sí va a tener una regulación también posterior, pero va a recibir ese nombre, ¿no? Quizás también para diferenciar con las contrataciones directas, que es la que hemos explicado. Muy bien, Javier. Esa ha sido la última consulta del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación, por sus consultas. Espero que esta exposición haya servido para conocer un poco más las contrataciones directas y desde aquí, desde la DGA, les deseamos muchos éxitos en la gestión y será conmigo hasta otra oportunidad. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Contrataciones Directas, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@med.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.